Jugando pelota dura, llega la representación legal de Luma. Se asegura que Luma tiene los días contados. Según la Fortaleza, la gobernadora estará haciendo un anuncio importante el 31 de diciembre. Hoy llega, como dije, la representación legal de Luma para contestar a esto y también hablar sobre la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la inmunidad y los enseres y quién al final estará pagando por todo esto. Bueno, y además de eso, oficial correccional da muerte a la persona que intentaba asaltar a sus hijos frente a su residencia. ¿Hasta dónde llega la legítima defensa? Tenemos un panel de expertos y vamos a estar analizando los vídeos de los hechos que se han ido virales paso por paso para obviamente discutir todo lo sucedido. Con esto y más, comenzamos a jugar pelota dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura, y tengo a los parranderos jugando pelota dura, y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla tuya. Saludos amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez. De inmediato les presento a nuestro equipo aquí en Jugando Pelota Dura, Silmari Fleming, Denis Pérez, saludos. Saludos Laisa, Denis y nuestra audiencia. Saludos compañeras y saludos a todo Puerto Rico. Bueno, comenzamos amigos. El asunto de la permanencia de las escoltas a los exgobernadores vuelve a cobrar importancia y atención pública. Mientras la policía defiende la secretividad, ¿verdad?, en el caso de la justificación de las escoltas de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, salen a la luz pública. ¿Cuánto paga el país por las horas extras, principalmente de las escoltas para los ex funcionarios de gobierno, y cuántos agentes tiene cada ex funcionario? Vamos a ver gráficas. Desde junio del 2024 hasta septiembre del 2025 se han pagado en horas extras solamente sobre $500,000 de dólares. Esto es lo que ha sido publicado según la policía de Puerto Rico. ¿Cuántas escoltas tiene cada exgobernador que ha decidido disfrutar de este beneficio? Por ejemplo, Luis Fortuño, con 7 agentes, un pago de horas extras solamente de $46,905. Alejandro García Padilla tiene 7 agentes asignados en pagos de horas extras. Estos 7 agentes han devengado $39,932. Wanda Vázquez Garcet, exgobernadora convicta que espera sentencia en enero, 5 agentes asignados, $95,608 solo en horas extras. Se dice que los agentes cobran entre $45,000 y $48,000 anuales. En el caso de Pedro Pierluisi cuenta con 8 agentes asignados y en horas extras $38,708. Wanda Vázquez Garcet, las escoltas, los 5 agentes asignados a ella, son los que han cobrado más en horas extra. Vamos a analizar todo esto con nuestro panel de ex alcaldes. Juan Carlos Tato García, alcalde de Coamo, gracias por estar acá. También contamos con Jorge Santini, secretario general del PNP y exalcalde de San Juan, y Javier Jiménez. Gracias por estar acá. Buenas noches. A los 3. Buenas noches. Bueno, estos números salen, ¿verdad?, se publican en las redes sociales, mientras la gobernadora tiene sobre su escritorio y espera por el análisis y quizás su firma del proyecto que eliminaría las escoltas. Se ha dicho y se ha recalcado que eliminar una escolta pues no representa un ahorro para el país, pero realmente $95,000 en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez llama la atención. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un caso resuelto por el Tribunal Supremo, donde Rafael Hernández Colón y Romero Barceló, creo, llevaron el mismo, y el Supremo votó a favor de que eran derechos adquiridos. Si prospectivamente la gobernadora lo va a firmar, pues hay que verlo, ¿verdad? Lo tiene sobre la mesa. Yo entiendo que cada uno de ellos tiene que evaluarle en su justa perspectiva si es necesario o no es necesario, de lo que hacen diariamente, cuáles han sido sus situaciones personales, si han tenido alguna en la calle, y ¿verdad?, una decisión muy individual de cada uno en su compromiso con el país, ¿verdad? Le toca a cada uno de ellos decidir. En el caso de la Policía de Puerto Rico, ya el superintendente ha dicho que eso está legislado, que tenía que haber legislación nueva, que es la que tiene la gobernadora en su escritorio, y va a depender de eso. Todo lo demás lo podemos discutir, se discute todos los años, pero claro, no se toma decisiones hasta que se firma o no se firma el proyecto. Santini, es momento de que se tome ya una decisión con esto. Bueno,
Esto se ha estado discutiendo hace mucho tiempo, hay un montón de vertientes, hay gente que habla de que es un derecho adquirido, hay gente de que habla que los gobernadores o gobernadoras, independientemente de cuál sea y de qué partido, toman decisiones a diario y ejecutan acciones a diario que alegran a mucha gente y que exacerban o molestan a otros, y hay que ver si uno tiene que pensar que uno de esos mandatarios en su momento, mandatario o mandataria, necesite la tranquilidad de sentir algún grado de protección diferente al de cualquier otro ciudadano por decisiones que tomen hoy y por lo que pueda pasar en el futuro. Eso yo lo entiendo perfectamente bien. Hay casos en que se exacerba, por ejemplo aquí, y no quiero criticar, pero aquí Bad Bunny habló de muerte al PNP y después apareció, relacionado o no a ese incidente, una joven diciendo que muerte a Jennifer González. Eso puede ser una conducta que cree una iniciativa de llevar a cabo violencia, como puede ser en un caso donde no se haya hablado de matar o de darle muerte a nadie, por la relación y la acción y la ejecución de los gobernadores o gobernadoras en el caso de decisiones importantes que pueden afectar o no. Por otra parte, pues tenemos que ver si realmente casos como el de Wanda Vázquez, y hay que examinar un poco más la ley, si el de Wanda Vázquez, como el de Ricardo Rosselló, que se sostienen, porque son casos diferentes a Rafael Hernández Colón, a Carlos Romero Barceló, a otros gobernantes, a Pedro Pierluisi y demás. El caso de Wanda Vázquez es el que llama la atención y más por eso que se los levanta el otros, asunto. Más que los otros, en el caso de Ricardo Rosselló, que no tuvo ningún tipo de caso o convicción, pues hay que ver si como no completó el cuatrenio, yo no he hecho ese análisis en el caso de Wanda Vázquez, aparte de que llegó a mitad de camino, tuvo una situación que la ha hecho declararse culpable en unos delitos. No es una situación, Santini. No es una situación, es una acusación federal. Bueno, pues una situación de una acusación. Por eso, no quiero entrar en la semántica. No lo minimicemos como yo no lo estoy, espérate, Denis, yo no lo estoy minimizando. No, pero tampoco tuvo una acusación seria que terminó en una admisión de culpa. Pues eso. De lo que haya admitido, pues hay que ver, y yo creo que esos casos hay que singularizarlos versus los otros casos. Sí, pero la situación tengo yo. Sí. Diariamente. Miren, en un país, en un territorio, con la condición económica que tenemos hoy día, donde gran parte de nuestra familia puertorriqueña vive bajo los niveles de pobreza, es injusto el que nuestros exgobernadores estén con una escolta 24 horas para donde quiera que vayan. Si existe alguna situación donde se atente contra su vida, contra su seguridad, pues entonces estaría justificado. Pero aquí todo el mundo le gusta las escoltas. Yo recuerdo que cuando yo corrí como candidato a la gobernación, lo primero que me llamaron era para que buscara una escolta. Pero ¿para qué yo quiero una escolta si no tenía ninguna amenaza contra mi vida, ni ninguna situación particular? Para andar por ahí asumiendo y diciendo que voy con escolta, mire, no. Nosotros tenemos que repensar este país. Y una de las cosas que tenemos que repensar es los privilegios que se mantienen por años y años y cuánto le cuestan. Yo oía que decían, no, si eso es una miseria, pues paguen ustedes si es una miseria. ¿Por qué no tenemos que pagarle al pueblo de Puerto Rico? Ahora sí, si existe una amenaza contra la vida de ese ciudadano o de ese exfuncionario, pues cómo no. Igualmente tenemos que repensar las escoltas que se dan también a funcionarios que están activos actualmente, si son necesarias o no son necesarias. Así que yo creo que la gobernadora debe firmar ese proyecto y todos estos privilegios en un territorio que está en una situación económica como la que tenemos nosotros, no hace sentido. Y más allá que son términos vitalicios. No, eso es como los celulares, como el contrato ilimitado. ¿Pero qué es eso? O sea, ya es hora de que se enmiende la ley y por lo menos se haga que sea, pues mira, si lo queremos dejar por 4 años, perfecto, 4 años sin Marí. Bueno, pero eso es mejor que vitalicio, como lo tenemos ahora. Y entonces estamos viendo lo otro. Escoltas, por ejemplo, Pedro Pierluisi, que tiene 8 escoltas asignadas. El mismo Alejandro García Padilla tiene 7. Entonces, es básicamente lo mismo, 7. en ese sentido. Bueno, está bien, pero es necesario 7 escoltas. No hace falta ningún 24/7. Excepto que haya una amenaza. Lo otro, miren, de verdad, y aún más cuando tenemos una necesidad de policías en Puerto Rico, que tenemos áreas que no se atienden porque no tenemos agentes del orden público. ¿Ustedes creen que usted que está en su casa, cree que eso es razonable? Miren, pues no.
Quiero aprovechar que estén ustedes aquí. Hay un tema bien importante, yo creo que es de preocupación general, y son los escalamientos, los robos. Hemos visto en el municipio de Caguas escalamientos, asesinatos dentro de residencias. ¿Qué está pasando con la seguridad en Atorrey, en Carolina? Se suman también a los incidentes de Caguas. A nivel municipal, ustedes fueron alcaldes. ¿Cuál es la responsabilidad en Ponce, entonces? En Mayagüez. En todos lados. O sea, uno no está seguro ni en su propia casa. Hay bajos recursos humanos. Hay pocos recursos humanos. Hay más pobreza, hay más necesidad. El reclutamiento se está haciendo complicado. Yo le recomendé al superintendente que hiciera reclutamientos regionales. Hay jóvenes que no están dispuestos a sacrificar 5 años de su vida viajando a San Juan todos los días, poniendo su familia, su vida en riesgo. Y yo creo que hay que cambiar la fórmula de cómo se recluta y cómo se adiestra. Yo creo que es hora de hacer reclutamientos regionales, pagar por región, si te quieres venir para la metro, porque es la más complicada, pues a lo mejor el salario es un poquito más alto, pero se están penalizando unas áreas geográficas porque el reclutamiento sigue igual que hace 50 años atrás. Santini. Pero hay que puntualizar, independientemente de que de momento hay un surgimiento de mayor actividad criminal, la criminalidad en todas sus facetas y sus renglones está más baja que antes. Quisiéramos que fuera cero. Plantea algo el alcalde de Cuamo que es cierto. El reclutamiento cada día es más difícil porque la juventud y los jóvenes, hombres y mujeres que de ordinario pudiesen haber querido, tienen otras cosas que hacer. En el caso de San Juan, San Juan no produce ni cura, ni monja, ni policía. Y entonces tienes es verdad. Tienes el problema de que quizás los que quieran llegar a ser policía, hombres o mujeres, o vienen de Cuamo, que sería bastante cerca, o vienen de Aybonito, de Barranquita, o vienen de Laja, Sabana Grande. Pues hay que buscar una manera primero hay que buscar la manera de hacer más atractivo el que hombres y mujeres quieran ingresar en la fuerza policíaca. Los entrenamientos creo que son bastante buenos en términos del asunto policíaco per se, pero hay que mejorar en un montón de condiciones que quizás hacen falta para que ellos entren. Es difícil, pero ciertamente los reportes del crimen en los distintos renglones hasta el día de hoy, en lo que va de año, son menores. Pero surgen situaciones como lo que tú has dicho de Cagua. Los incidentes que surgen tenemos menos población, la población es mayor, pues la población mayor pues incide menos en criminalidad, pero la realidad es que nosotros tenemos que enfrentar esto de la criminalidad de una forma más frontal, y más frontal en el aspecto de cuando están estos niños criándose en la familia, en las escuelas, fomentando valores, la educación sobre todas las cosas. Tienes razón. ¿Verdad? Y adicionalmente, pues la falta de agentes. Una de las propuestas que yo hice en la campaña pasada era que nosotros hiciéramos una unión de la policía municipal y la policía estatal. Y la policía municipal, los que estaban ahora activos, pasaran a la policía estatal y se pudiera unificar, porque no hay mucha gente. Entonces, de esa forma, pues tú no tienes dos esfuerzos separados en un municipio, y esos agentes que están municipales, por ejemplo en Guaynabo, San Sebastián, donde esté, pues se podían encargar de ese pueblo. Así que el problema de la criminalidad, y yo recuerdo desde yo pequeño, en las campañas se discutía y se ponían muchas propuestas y más policías, pero la solución es valores, fortalecer esos valores en los niños y esa responsabilidad ciudadana. Y segundo, pues tener más agentes y tener también fuentes de trabajo para que la gente pueda trabajar. Yo concurro con Javier en el hecho de que quizás una de las maneras de atajar el crimen es desde bien pequeña edad que el Departamento de Educación Pública y otros componentes del gobierno empiecen a coger a los papás, y aquí hay un programa de dónde están los padres, cojan a los padres, a las madres y a los hijos y traten de unificar una enseñanza de valores que permita una cabeza más estable de esos jóvenes, pero la situación es dura. Sí, es preocupante, es preocupante. Gracias a los tres. La orden siempre. García, Santini, Jiménez, gracias por estar acá. Pasamos de inmediato con Kimberly. Pues le voy a dejar esa silla de ahora en adelante. Ay, usted prepárese porque ahora vamos a virar la tortilla. Hoy llega Luma. Tras la decisión del Tribunal Supremo a favor de DACO, ellos van a responder. Usted sabe que ayer se formó tremenda trifulca. ¿Quién terminará pagando los enseres dañados? Usted no se puede perder esta discusión porque va a estar buenísima. Además, a pesar de que el contrato fue cancelado, le siguen cobrando.
escuchando. ¿De qué se trata? Nosotros le decimos. Y versiones encontradas sobre la economía de Puerto Rico. ¿Por qué nunca se ve una reducción en los precios? Jorge Colbert viene con unos datos interesantísimos. Así es, ¿por qué no bajan los precios? Bueno, quédese con nosotros, estoy jugando pelota dura. La trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabroso. Bueno, amigos, vamos a entrar en temas económicos porque todo sube y nada baja. Obviamente nuestro bolsillo sigue sufriendo. Jorge Colbert Toro, profesor de Gobierno y Política Pública, nos dice más en Lo que no te dicen. Usted ha escuchado la palabra inflación. Eso es algo que se repite a cada rato, donde se dice que debido a la inflación suben los precios. Bueno, la inflación es realmente los costos que tienen servicios y bienes, y en la medida en que aumentan los costos de producción, aumentan los precios. Mientras más aumenta la inflación, proporcionalmente, usualmente también suben los precios. La pregunta que todos nos hacemos es, cuando la inflación baja, ¿por qué no bajan entonces los precios? Y les voy a explicar básicamente cuáles son las razones particulares, y por eso es muy difícil que, salvo en unos renglones particulares de la economía, que se vean unas reducciones significativas. Pero vamos primero aquí a nuestro dash digital que ustedes ven aquí interactivo en el tema económico. Les vamos a dar un ejemplo. Miren, para el año 2024, esto es básicamente, ¿verdad?, un modelo, una canasta básica, una compra que puede haber costado alrededor de $100, ¿verdad? Si en el año 2025, un año después, costó 103, quiere decir que la inflación subió un 3% de esa cantidad de dinero. Para que tengan un ejemplo, ¿verdad?, comparativo, cómo funciona. Y fíjense, sin embargo, qué interesante en estas versiones encontradas, lo que choca, lo que nadie entiende, como que por qué esto es de esta manera. Cuando la inflación sube, es decir, suben los costos de producción, por supuesto, los precios van a subir. Y eso uno dice, bueno, pues se puede entender. Lo que nadie entiende es que cuando la inflación baja, como ha bajado desde el año 2022 hasta el 2025, los últimos 3 años, y van a ver los números, los precios nunca bajan, básicamente o prácticamente en ningún sector, excepto en uno que ya mismo les voy a decir cuál es. ¿A qué se debe esto? Primero, la inflación solamente mide los aumentos de precios, no mide la reducción. Quiere decir, para que usted tenga una idea, que cuando se establece un precio a una cantidad de un año contra otro, si ese aumento subió 5% en un año y el año siguiente es 1%, no es que se le rebaja a ese, es que se le suma solamente el 1%. Es decir, el aumento continúa, pero en menor grado. Por eso es que los precios continúan subiendo. Otra de las razones particulares es que la inflación es menor, aunque sea una reducción menor que lo van a ver, sigue consistentemente un aumento de precios porque aumenta los costos particularmente de producción. Ahora bien, ¿cuál es el único sector donde usted puede ver unas rebajas rápidas en los precios? Señores, en el combustible. Sobre todo en el efecto de combustible en la transportación y en la energía. Y por eso la política pública de la gobernadora Jennifer González y de la Junta de Control Fiscal es en la dirección correcta, en el sentido de que tienen que sustituir el diésel por el gas natural, señores, porque cuesta la mitad del precio y por consiguiente ahí se puede ver una rebaja significativa a diferencia de otros productos. Miren esta interesante tabla que les voy a presentar. Estos son los números oficiales de inflación para Puerto Rico entre los años 2022 y 2025. Fíjense que para el 2022 estaban 7.6 y baja dramáticamente a 1.6 para el año 2025, pero ¿saben qué? A pesar de esa merma, en términos generales, el precio en Puerto Rico subió 1%. En este renglón de alimentos bajó de 10.1 en el 2022 a 2.8. Miren esa gran diferencia. Sin embargo, en los alimentos aumentó 3% los costos. Y acá también en salud de 1.9 a 1.8 en un año, y esto subió también 2%. Y en la educación, que bajó también de 3.1 a 1.4, quiere decir que bajó en todos los renglones desde el 2002 al 25, pero en los 4 renglones en todo subió entre 3 a 1%. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Por qué razón está este fenómeno económico sobre Puerto Rico y sobre el mundo entero? Está con nosotros Antonio Medina, ex miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, para conversar con nosotros. Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. En incongruencia que uno a veces no entiende la lógica.
sube la inflación, suben los precios, ¿se entiende? Pero baja la inflación, es decir, bajan los costos, pero los precios se sostienen y afecta el bolsillo de la gente. Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de inflación, lo que estamos midiendo es una métrica que mide el aumento en precios de un año hacia el otro. Como tú mencionas, hay una canasta básica que incluye los precios de las casas, los precios de transportación, los precios de los alimentos, y se mide el porciento de cambio de año a año en estos precios. ¿Qué pasa? En el 2022 vimos una inflación altísima, porque si se recuerdan, cuando hubo COVID, hubo unos aumentos en precios increíbles, porque había escasez de muchos productos y las cadenas de suplido estaban con muchas interrupciones por COVID. Esos precios aumentaron, pero cuando se mide la inflación del próximo año es contra ese precio, o sea que ya ese aumento está en la base. Y por lo tanto, no estamos viendo que del 2022 hubo una inflación de 10%, digamos, y ahora tenemos una inflación de 2%. Pero el 2% sobre un precio que ya incluye ese aumento del 22, del 23, del 24 y ahora del 25. Eso puede explicar entonces por qué cuando se habló aquí de que se iba a eliminar el impuesto alimentario y la inspección de furgones, inicialmente se dijo, van a bajar los precios y después dijeron, no, no van a bajar en realidad porque es que hay otros costos que afectan el ecosistema económico y en ese sentido los precios se van a mantener igual. Quiere decir que en donde único pudiésemos ver algún tipo de rebaja sería si hubiese una reducción dramática en el combustible y el efecto también en el sistema energético. Claro, pues si reemplazas el combustible y lo sustituyes con un combustible de menor costo, ya sea energía solar o LNG versus petróleo, tienes una reducción en la base, versus si compras dos productos que son similares, que los dos tienen un precio similar, la base se queda igual. Ok, entonces, ante esta realidad, ¿en qué áreas o en qué sectores pudiese haber un alivio en el bolsillo de la gente, más allá del tema energético, que es un problema también porque parece que va a seguir subiendo en otros renglones, pero ¿en qué otras áreas pudiese haber un efecto de reducción de precios? Un área que es sumamente importante es la salud. En la medida que logremos que el gobierno pueda proveer programas que rebajen el costo de la salud, realmente estamos hablando, por ejemplo, de que el presidente Trump está promoviendo la reducción en los costos de las medicinas. Ahí pudiésemos ver una reducción real en los costos, pero por el otro lado, entre las tarifas y la política que ha tenido el presidente de los Estados Unidos con respecto a las importaciones, estamos viendo unas presiones increíbles en los precios hacia arriba. Así que no hay duda de que el enfoque hacia la reducción de los costos energéticos y obviamente en el área de salud, sobre todo en los costos de medicamentos para las personas de la tercera edad, que es las que más se afectan, puede haber un espacio en los próximos meses o años en reducción. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, luego de la pausa, más adelante ya está lista la representación legal de Luma para analizar los últimos acontecimientos en torno al consorcio, pero antes pasamos con Margarita. Gracias, Laisa. Pero mira, escucha esta pregunta. ¿Sube o baja el costo de vida? ¿Las compras navideñas se ven afectadas? Hoy tenemos un informe del consumidor. Usted se va a sorprender con lo que allí encontramos. Además, ayer tuvimos a DACO en el estudio, ¿cómo olvidarlo? Hoy llegan los abogados de Luma a responder. ¿Pero es el remedio peor que la enfermedad? ¿Quién terminará pagando los enseres dañados? Todo lo vamos a estar analizando en solo segundos y justo cuando aumentan los crímenes violentos en el país, si usted se defiende con su arma, ¿hasta dónde le protege la legítima defensa? ¿Cuál es el alcance? Hoy abrimos ese debate. A las 7 de la noche entramos a jugar pelota dura. Bueno, se fueron virales y captaron la atención de muchos. Hablamos de los vídeos de un incidente ocurrido en Atorrey cuando un individuo que pretendía asaltar a unos jóvenes resulta muerto a manos de un oficial correccional. Este oficial correccional era el padre de los muchachos, de los jóvenes que estaban siendo víctimas de este sujeto. Vamos a analizar todo este caso con el licenciado José Lozada, ex director del negociado de investigaciones especiales. También contamos con el licenciado Pedro Berríos, ex fiscal, y Víctor González Armero. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, tenemos imágenes, tenemos los vídeos que se publicaron en las redes sociales del incidente en particular. Vamos a tener la oportunidad de verlos.
quedaron ahí, así que se quedan allá. Sí. Voy con ellos. ¿Quién dueño de la casa que llamó al guardia penal? No la pistola ni acá al lado. Ahí está la sirena. Bueno, esto es prácticamente la escena completa, captado por una cámara de seguridad. Repetimos, esto fue en el área de Atorrey. Estos jóvenes estaban llegando a su residencia en su vehículo. Este individuo enmascarado y con un arma, portando arma, como se ve en el video, se acerca a ellos, intenta asaltarlos. El padre sale, un oficial correccional sale a defenderlos y ahí surge el disparo mortal. Para los investigadores tienen una gran herramienta porque tienen una cámara de seguridad que tiene audio. Además de que se puede ver el video y pueden ver cómo se acerca este individuo, se acerca por la puerta del conductor, se mueve al de la puerta del conductor a la del pasajero, le logra quitar propiedad, los logra asaltar, le apunta a la muchacha cuando se va moviendo en retroceso, le apunta al oficial correccional que va saliendo y el oficial correccional repele el ataque, le dispara, el oficial correccional llama a las autoridades. ¿Hubo ataque? ¿Repele un ataque? Repele un ataque porque si uno mira con cuidado, uno ve que el individuo apunta al oficial correccional. Él lo apunta y el oficial correccional se defiende de ese ataque, porque él no va a esperar a que le mate, él va a defenderse, ya él vio lo que está pasando. Lo único que él hace es defenderse adicionalmente, eso se llama legítima defensa, y él utiliza la fuerza necesaria para neutralizar al individuo. Incluso en el piso se ve que el individuo se mueve, y ese individuo pudo haber virado y tomar el arma y disparar. Así que él neutraliza a ese individuo, llama al 911, dice lo que está pasando y cuando llega la policía levanta las manos, suelta el arma y dice yo fui el que llamé. Él siguió todo un protocolo. Ese señor no va a ser acusado por ningún delito. Eso está claro. Sí, de acuerdo, cuando tenemos el beneficio de videos con audios, no hay controversias de hechos y así que básicamente sería esperar a que se complete los procesos ordinarios, pero no dependemos como muchas veces de testimonios que hay que corroborar y eso es lo importante y lo bueno de cuando uno puede tener para su propia seguridad en los tiempos que estamos viviendo este tipo de herramientas disponibles que nos permiten prevenir y defendernos. En el caso de legítima defensa, ¿verdad? Antes de pasar con el armero, en el caso de legítima defensa, el hecho de que haya sido, no fue dentro de la casa, fue frente a la casa, como quiera, aplica. La legítima defensa se mueve con uno a donde uno quiere que esté, en el carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera. Y esa legítima defensa no solamente es para la persona, puede ser para terceros. Si yo veo que están asaltando a Víctor, yo intervengo y defiendo a Víctor, porque la legítima defensa es para mí y para terceros. ¿La divulgación del video puede afectar la defensa y lo que se vaya a llevar después en los tribunales? No, en lo absoluto, al contrario, corrobora la información, corrobora lo que el policía, el oficial correccional, al hacer la llamada al 911, lo que está narrando, lo que está diciendo, llamen la ambulancia, llamen a la policía, llamen al 911. Él hizo todo lo que es la manera correcta de proceder, debe hacer, claro. Un funcionario. Contamos con la experiencia, ¿verdad?, de Víctor, ¿verdad?, como armero. Al analizar este caso, el valor que tuvo que tener este padre, oficial correccional, pero padre primero, ¿verdad?, en una situación tan complicada de apuntar a este sujeto. ¿Cómo usted lo analiza desde el punto de vista de su experiencia? Pues mire, el tomarle la vida a alguien, pues no es una cosa que se toma a la ligera. Tenemos que dejar eso claro. Aquí un padre hizo lo que cualquier padre hubiese hecho, velar por su familia, velar por sus hijos y tratar de minimizar el daño posible que pudo haber ocurrido aquí, que gracias a Dios a los muchachos no le pasó nada y a él tampoco. Pero como bien dicen los licenciados, él tomó todas las precauciones, él vio lo que está sucediendo. Cuando el individuo lo encañona, entonces él dispara. Él no va a esperar que el individuo dispare para empezar a defenderse. Ya él se está defendiendo, él sale, se encuentra con la situación y ve que la situación es un ataque contra los hijos, pues ya esto está escalando a un nivel mayor y como bien dice Lozada,
la legítima defensa no es solamente para mí, es para cualquier persona que yo también tengo una obligación de defender, y en este caso los hijos. Claro. Pues obviamente hay una obligación. Y la utilización del arma oficial se permite totalmente en este caso mientras sea... Claro, el medio que tiene accesible y el que tiene su licencia pues tiene una vertiente adicional, porque un oficial de ley y orden y los guardias penales tienen esos entrenamientos, tiende a ir más allá en su responsabilidad social de defender vida y propiedad que tal vez un civil. O sea, ustedes entienden que aquí no hay un caso. Aquí no hay un caso criminal contra la persona, ¿Y no lo hay. ¿Qué podría haber? Es un eximente de responsabilidad. La legítima defensa es un eximente de responsabilidad. Por eso, pero hay alguna consecuencia, ¿no? Usó la ley a su favor para defenderse a él y a su familia. ¿Y civilmente? Tampoco. En lo absoluto. No, o sea, no hay consecuencias. No hay, es eximente de responsabilidad civil y criminal. Defensa propia. Bien, bueno, pues está claro. En este caso, no hay caso. No hay caso. Legítima defensa. Gracias a los tres por el análisis. Bueno, amigos, vamos a una pausa, pero antes tenemos a Kimberly. Adelante. Gracias, Laisa. Y usted prepárese, tómese esa agüita de azar porque lo que viene ahora va a estar bien bueno. Hoy llegan los abogados de Luma tras la decisión del Tribunal Supremo a favor de DACO. Ellos vienen a responder a todas las declaraciones que ayer la secretaria realizara en este programa. ¿Quién terminará pagando los enseres dañados? Usted quédese en sintonía. Además, ¿sube o baja el costo de vida? Las compras navideñas se ven afectadas. Hoy tenemos un informe muy interesante del consumidor y usted se va a sorprender con todo lo que encontramos. Le echamos un vistazo también a los muelles. Aún persiste el cobro de inspección de contenedores. ¿Cómo esto afecta el comercio en la isla? Lo discutimos en el número 1 de sus noches jugando pelota dura. Bueno, amigos, entramos al tema de Luma. Ayer le dimos fuerte a este asunto y es que el Tribunal Supremo, ¿verdad?, le otorga una victoria al Departamento de Asuntos del Consumidor en el sentido de que indica que Luma sí tiene que hacerse responsable por los enseres que a usted o a mí se nos dañan a causa de fallas en el sistema eléctrico. Vamos a escuchar lo que dijo ayer la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Luma las ha perdido todas y las va a continuar perdiendo. El Departamento de Asuntos del Consumidor puede decir ahora mismo, puede dar una garantía al pueblo que nos está escuchando de que esto no va a representar un cargo adicional en nuestra factura. Importa lo que diga Juan Saca, perdió el Tribunal Supremo a esas expresiones que le dijo, no tienes la razón. Y ahora él quiere decir, pues ahora yo te lo voy a traspasar. Pues que mira, yo invito a que hagan ese planteamiento ante el negociado. Si el negociado se prestara para violar la ley y sufragar esa indemnización que ya el tribunal dijo que no se puede, tratar de disfrazarla y pasarle en la tarifa, no, pero ándenos en el tribunal. La licenciada secretaria del DACO. Bueno, para analizar todo esto y lo último acontecido, también lo dicho por Fortaleza, hoy con nosotros el licenciado Frank Torres Viada, representante legal de Luma Energy, también el licenciado José Andreu, representante de Luma Energy. Gracias a los dos por estar acá. Bueno, ustedes escucharon, no tengo que explicarles. ¿Qué reacción o qué contestación le dan a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Valery Rodríguez? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerle en su justa perspectiva esta decisión. Se habla de que Luma perdió el caso. Realmente Luma es el menos que ha perdido. El que ha perdido el caso es la Autoridad de Energía Eléctrica. El relevo de responsabilidad que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional es un relevo de responsabilidad que estaba hecho principalmente para proteger a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica es la dueña de los activos de las plantas de generación y de todas excepto dos que son privadas, y además de la... Pero la inmunidad era Luma. La inmunidad era la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma. Entonces, ¿qué pasa? La Autoridad de Energía Eléctrica, como dueña de los activos, de unos activos que sabemos que están obsoletos, y ese es el gran problema de esto, porque es que nunca se les dio mantenimiento, no se reemplazaron, etcétera. Esos activos de por sí, utilizarlos ahora mismo, alguien podría decir que es un acto negligente. Prender la luz ahora mismo podría ser un acto negligente, porque
porque eso no cumplen los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, no cumplen con los estándares mínimos para la industria de la electricidad. ¿Y qué pasa? Ese relevo de responsabilidad estaba hecho para darle oportunidad a la rehabilitación del sistema. Licenciado. Y una vez se rehabilitara el sistema, entonces ese relevo se iba a dejar sin efecto. Licenciado, ¿puede DACO realmente reclamar aquí una victoria? Porque les pregunto por una cosa, porque hay dos cosas en esto. Una cosa es la anulación de esa cláusula, ¿verdad?, de alegada inmunidad, pero hay algo bien importante que ellos fueron también, DACO fue al tribunal y les dijo, en caso de que me falles a favor, por favor que conste que Luma no puede aumentar la tarifa. Esa parte el tribunal no la decidió. No tan solo no la decidió, y eso es la gran paradoja de este caso, porque mientras la secretaria del DACO reclama una victoria para su agencia, o más bien para ella, el gran perdedor en este caso es el pueblo de Puerto Rico y los abonados del sistema eléctrico. Y me explico. El Tribunal Supremo, la página 47 de la opinión que emitió, dice expresamente, atendiendo a eso que ha planteado la secretaria del DACO, que el impacto, una vez anulada o declarar inconstitucional la cláusula de inmunidad, que el impacto tarifario que eso pudiese tener, si es que va a tener alguno, le compete determinarlo al negociador de energía, y justamente eso es lo que va a ocurrir ahora. Ustedes saben que aquí hay un montón de cargos que ustedes ven reflejados en las facturas, los hemos discutido aquí en el programa en múltiples ocasiones. Por ejemplo, el caso de las pensiones. Las pensiones, tú tienes unas pensiones que la gente se las ganó y los trabajadores se las ganaron, pero es un sistema de pensiones que era disfuncional, que no tenía garantías actuariales. ¿Y quién lo está pagando ahora? No lo está pagando la Autoridad de Energía Eléctrica, no lo están pagando los pensionados, lo están pagando los consumidores. Y esto va a pasar lo mismo. Exactamente eso es lo que va a ocurrir con este nuevo cargo que se avecina, y ese, en su efecto neto y concreto, es el gran regalo de Navidad. El nuevo cargo que se avecina es cargo por enseres dañados. El nuevo cargo es cargo por enseres dañados pagados por Luma. Bueno, es que no tan solo son enseres dañados. Mira, usted dice que se avecina un cargo. Se avecina un cargo, ese cargo por enseres dañados, pero no se limita a eso. Se limita, por ejemplo, a reclamaciones de lucro cesante. Mira, ahora mismo hay 3 pleitos de clase en contra de Luma litigándose en los tribunales. En agregado, si tú sumas lo que se está reclamando en esos 3 pleitos de clase que se están litigando en los tribunales, hay como mínimo 1.5 billones de dólares en reclamaciones en contra, no de Luma, en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es eventualmente la que va a pagar, porque como decía Andreu, es la dueña de los activos. Y eso, como ocurre siempre, se le va a transferir al pueblo de Puerto Rico. Ese es el efecto real de ese pleito. Y decir, como dice la secretaria, que eso no se puede transferir. ¿De quién es la Autoridad de Energía Eléctrica si no es de nosotros? Es de todos los puertorriqueños. El punto es que el daño no se socializa. Dice ella que no se socializa, pero es que es lo que te quiero decir. Los daños que cree el sistema por su obsolencia le pertenecen a la autoridad, o la que tiene que pagarlos es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad gubernamental que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico somos todos los ciudadanos que pagamos contribuciones en este país, básicamente. Y entonces, ¿cómo se paga la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica? Con nuestras aportaciones, no solamente como consumidores de electricidad, sino además cuando no hay dinero y hay que sacar del Fondo General. O sea, pues que Luma es administrador y no asume ninguna responsabilidad. No, Luma asume las responsabilidades de su contrato, la de un administrador. Luma lo que no puede asumir es la responsabilidad por la falla de un sistema que es obsoleto y que no funciona. Pero abonando a tu pregunta, Denise, mira, lo que no dice la secretaria, en el día de hoy, mientras nosotros hablamos aquí, se está viendo un caso para discutir el ajuste o el aumento a las tarifas de la energía eléctrica. Ese caso se va viendo semanas. En el día de hoy, un día después que el Tribunal Supremo emitió su decisión, el oficial examinador que preside ese caso tarifario emitió una orden exigiéndole al gobierno, a Energía Eléctrica y a Luma que se expresen y que lo ilustren sobre el impacto que va a tener esta decisión en el tema de las tarifas. Dígame usted, si esto evidentemente no opera
en contra del pueblo de Puerto Rico, si en el mismo caso donde se están discutiendo el aumento de las tarifas, ya el oficial examinador está pidiendo información sobre mientras esto sucede y se dilucida a ver quién termina pagando por esto, la Fortaleza dijo hoy que el 31, a más tardar de diciembre, se anuncia que la cancelación del contrato de Luma. Bueno, ¿Están conscientes de eso? La Fortaleza, bueno, la gobernadora hizo una promesa de campaña. Y se va a anunciar antes del 31. Montó su campaña predicada en la supuesta cancelación del contrato de Luma. Llevan documentando. Con ese anuncio, ¿qué pasa con Luma? Es sencillo. El problema es que bajo el contrato, una actuación como del gobierno unilateral para dejar sin efecto el contrato tiene unas penalidades millonarias que nuevamente los ciudadanos, nosotros los que pagamos contribuciones y pagamos la luz, las vamos a pagar. Así que esas cosas, por mero capricho político, tienen un costo. Allá, pues, aquí se eligió a la gobernadora y la gobernadora tiene la potestad. Tiene la potestad de hacer cosas que nos van a costar a nosotros. Pues eso lo tendrá ella en las próximas elecciones. Pues los ciudadanos tendremos que decidir si fue una buena decisión o no. Pero en términos jurídicos, no puede dejar sin efecto un contrato unilateralmente. Eso es una regla básica. La batalla va a ser larga, la batalla legal va a ser larga. Básico, y la batalla legal evidentemente va a ser grande. Va a ser larga y costosa. Costosa para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, licenciado, gracias por la conversación. Siempre un placer. Pasamos de inmediato con Kimberly. Laisa, miles de dólares en la calle, pero ¿realmente la gente está gastando? Hoy lo vamos a estar analizando, el comportamiento precisamente del consumidor en esta Navidad con nuestro panel. Usted únase a la conversación porque esto va a estar muy interesante, por supuesto, de la encuesta, claro. Y a pesar de que el contrato fue cancelado, le siguen facturando a los comerciantes. ¿De qué se trata? Nosotros le decimos enseguida. Con cariño y sabroso. Amigos, un reciente estudio informó lo crítico que se encuentra el bolsillo de la familia puertorriqueña para enfrentar los gastos de esta época navideña. Este tema lo vamos a analizar con el siguiente panel económico compuesto por Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda, también con Eric Santiago, exdirector ejecutivo de Pritco, y Francisco Rodríguez, economista y presidente de CEO Berlin Capital. Gracias a los tres por estar acá. Antes de entrar en discusión, vamos a los datos con Jorge Colbert. Adelante, Jorge. Así es, Laisa, la firma Altiaga, una de las agencias de publicidad más prestigiosas en Puerto Rico, presenta un informe que lo hace 12 años, que hace una evaluación de cómo se siente o percibe los consumidores con relación a la época navideña, los precios. El 53% de este estudio que se acaba de publicar afirma estar peor económicamente que el año pasado. Esto confirma lo que acabo de explicar hace un rato, de que el asunto de los precios sigue en aumento, la percepción es la realidad aquí en términos de cómo se siente la gente. Igualmente, 72% dice que el costo de energía es la causa principal. Esto precisamente es casi al centavo con lo que salió también en la encuesta del Nuevo Día, los números que les dimos hace un rato de estudios técnicos también. 66% de los aumentos afectarán sus compras navideñas de los consumidores. Miren estos datos, 58% dice que va a eliminar gastos no esenciales ante la situación económica, 33% que va a cancelar las compras online, 55% planifica comprar menos en comercios pequeños o independientes, y esto es un problema porque gran parte de nuestra economía depende de las pymes, pequeños y medianos comerciantes. ¿Cómo se atiende esto? Indudablemente el asunto del alto costo de vida, que es la preocupación número uno de los puertorriqueños. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, hemos visto, es más de un 50%, básicamente en todos los renglones. Más del 50% dice que está peor económicamente que en años anteriores. Párez, ¿concuerdas con esto? Sí, es lo que se ha visto, y en los clientes también se ha visto un deterioro en muchas instancias de sus márgenes de ganancia, en gran medida por el aumento en el costo de hacer negocios. El asunto de las tarifas también ha sido una variable, o de los aranceles, en su buen español, pues ha sido un factor que ha incidido de alguna manera adversamente en muchos comercios, y sobre todo la incertidumbre que eso acarrea. Otra cosa que se ve, el acceso a información que tienen los consumidores en estos momentos, que pueden hacer unas compras un poco más a conciencia en cuanto a los precios, y obliga a los comerciantes a tener que, de alguna manera u otra, ser lo más competitivos posible en este 2025. Santiago, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo con lo que Colbert acaba de publicar.
Ve a los correos de los municipios, pequeños, grandes, y no vas a ver la misma actividad. Así lo documenté recientemente, tomé una foto en mi querido pueblo de San Germán, ni una sola persona en el correo a las 11 de la mañana un miércoles. O sea, totalmente incomprensible. ¿Por qué? Por la situación económica, número uno. Número dos, vas al supermercado y ¿qué observas? Cada vez menos consumo. Los carritos, ya tú no ves a las familias con 2, 3 carritos, no, es uno y cuidado. Y eso es parte de la realidad de la capacidad del bolsillo para adquirir cosas básicas, y eso es lo preocupante. Y lo tercero, lo de las compras a través de estos sistemas que en teoría deberían estar acaparando las compras al detalle ordinaria. Bueno, Puerto Rico está haciendo una apuesta con el almacén de Amazon en Puerto Rico, y si la realidad es que nuestras compras de forma ordinaria están disminuyendo, entonces la inversión de Amazon en Puerto Rico, ¿qué va a ocurrir? Cuando ya en la República Dominicana ellos están anunciando sistemas preferenciales VIP para sus clientes, y más aún cuando yo dejé a Pritco había una transacción de otra localización para Amazon en Puerto Rico. Pero cuando Amazon decide abrir ¿verdad? Un almacén en Puerto Rico de ese tamaño, ellos tienen que haber hecho un estudio y ellos tienen que saber cuántas son las compras que se generan aquí en Puerto Rico y el Caribe para haber hecho esa determinación. Bueno, hubo un factor antes, hubo un factor previo a la decisión de invertir en Puerto Rico que se llama las tarifas. Cuando Donald Trump resulta electo en el 2025, ya la construcción en Dorado iba toda encaminada. Así que eso es una variable bien seria. Y nosotros la estamos como que medio minimizando, porque el mismo efecto de las tarifas en el comercio a la manufactura le favorece. O sea, el que Puerto Rico pueda competir con otros países y manufacturar en el país para exportar es excelente. Pero para el comercio al detalle o para el servicio que ellos proveen, si la realidad de los consumidores es una donde no ven ya tan atractivo hacer estas compras masivas, pues es algo de qué preocuparse. Pero yo veo, sin embargo, Paco, un desfase entre esa afirmación de que la gente está peor y las filas de los centros comerciales. O sea, los centros comerciales en estos días, yo pasé el día antes de Thanksgiving, eso era una cosa de loco. O sea, hay un desfase entre eso que la gente contesta y la realidad en el mercado. Sí, es que hay dos cosas. Uno es el sentimiento, ¿verdad? Cuando tú te sientas a contestar una encuesta, ¿verdad? Y hablas idílicamente de cómo está todo. Y otra es la realidad de tu estilo de vida y el estilo de consumo por las fiestas. Pero cuando para nosotros miramos ese estudio de Arteaga y Arteaga y lo calculamos de la siguiente manera: un matrimonio ganando a cada uno $1.500, $3.000 al mes, ¿qué representaba estos aumentos? Entonces hicimos un análisis y mensualmente en los renglones que usa el estudio, que son factura de luz, costo de alimentos, gasolina, educación, aranceles, factura de agua, medicina, planes médicos, tarjetas de crédito, transporte, hipoteca o renta, hay un aumento mensual de $364 por encima del año anterior. Eso equivale a $4.368 o sea, no les da punto al año, lo que representa un 13% del salario anual de ese matrimonio. Y no hemos pagado más nada. Exacto. O sea, que es un impacto bien grande para cualquier matrimonio en esos niveles. Y esa es la realidad. Y no hemos hablado también de este cambio generacional. Los adultos mayores ya van más del 50% a nivel de números, ¿verdad? De población en Puerto Rico, que eso también tiene que ver y afecta la economía. Qué bueno que dices eso, porque hay una estadística que la gente conoce muy poco. En Puerto Rico ya tenemos en la expectativa de vida 5 años más alta que Estados Unidos, 80.2 años, y aquí en Estados Unidos 75. Así que vamos a tener eso, junto con el 20% de población que hemos perdido, vamos a tener un impacto bien grande, una ola de adultos mayores en todo ello. ¿Qué es lo más que la gente ha sacrificado en medio de la situación económica?
Bueno, yo lo que... Porque el entretenimiento, los conciertos están llenos todo el tiempo, sold out. Oh, imagínate. Mira, los restaurantes yo los veo bastante ocupados. ¿Qué la gente ha dejado de hacer? Pero déjame, yo escribí una columna recientemente de que todos, aunque todos no estemos en el mismo bote, estamos enfrentando el mismo ciclo, ¿verdad? Y yo quiero decir con eso que las personas enfrentan la adversidad, algunos en lancha, otros en yates, otros en kayak y otros nadando. Y mi pobreza no es la tuya. Dependiendo de cómo sea tu nivel de vida, pues tú vas a ver estas cosas. Pero, el impacto mayor o menor, pero hay impacto. Claro, pero hay que tener en presente, y lo he dicho aquí en este programa varias veces, 52% de Puerto Rico, de todos los municipios de Puerto Rico son pobres, están por debajo del nivel de pobreza. Así que hay una gran realidad. Tenemos a 50% de la población en beneficios del PAN. O sea que estos números que estamos viendo hoy y el sentimiento son reales. Lo que pasa que en estas fiestas navideñas, pues el niño tiene esa presión. Se endeuda. Se endeuda histórica. Vivimos en endeudamiento. Factor, luego de que pase este ciclo navideño, pues veremos cuánto de esas compras pues se dieron a través del endeudamiento. Hay estudios a nivel nacional que reflejan que ya más personas se están agotando más esas líneas de crédito. Pensaría que en Puerto Rico pues probablemente ocurra lo mismo. Y veremos estas cifras el año que viene, si nos sentamos aquí otra vez, quizás un 10%. Bueno, por encima. Yo soy un tanto optimista, porque recientemente hice un cotejo con varios manufactureros y la perspectiva es que la manufactura siga creciendo o se estabilice. Y eso son buenas noticias, o sea que no podemos derramar de que todo está mal. Hay unos indicadores que pudiéramos partir de la premisa que pueden contribuir. Ahora, reaccionando a las preguntas de Denis, en la República Dominicana ellos están midiendo qué porción de la población sale de la economía informal, entran a la economía formal y contribuyen. Que aquí impera. Pues la subterránea impera aquí. En la época navideña, tú estés en la economía formal o informal, tú vas a comprar los regalitos navideños. Factor número 1. Factor número 2, en el caso de los restaurantes, yo comparto tu misma visión y opinión, pero le añadiría un asterisco, y es: si es un circuito de consumidores que visitan unos restaurantes con mucha frecuencia y ves ese volumen consistentemente y las mesas en los restaurantes se ha ajustado a atender esa clientela, pues te crea la percepción de volumen, de plusvalía, de riqueza. Pero no es todo el mundo quien está yendo. Entonces allí es que nos preguntamos, ¿realmente estamos cumpliendo con el objetivo económico de que haya una derrama de la riqueza y que nuestra gente esté mejorando? Gracias a los tres. Seguro. Gracias a los tres por la conversación. ¿Qué opina nuestra gente sobre este tema? Margarita nos dice. Margarita. Así es, Laisa. Mire, usted votó en la encuesta, claro. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Ha ajustado su plan de compras navideñas? Esta es la respuesta. Apunte, 85% hizo ajustes en sus compras navideñas. Así que gracias a todos por participar. Y a pesar de que el contrato, acérquense acá, a pesar de que el contrato fue cancelado, le siguen cobrando a los comerciantes. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Nosotros, todos nosotros, le decimos en solo minutos. Bueno, amigos, en agosto el gobierno anunció como una noticia positiva para los consumidores y principalmente para los comercios el que no se iba a estar cobrando por las inspecciones de los furgones, los que traen la carga a Puerto Rico. A esta fecha continúa pasando ese cobro. ¿Qué ha pasado en puertos? Vamos a ver el siguiente reportaje preparado por Margarita. Siendo Puerto Rico una isla, por supuesto que los ojos de todos están puestos en la carga marítima que entra y sale del país. En un momento dado se los dijo que la inspección de contenedores era significativa porque nos permitiría rastrear drogas. Pero ojo, qué sorpresa, aquí en Pelotadura esto fue lo que dijo el director de la Autoridad de los Puertos. Este contrato lleva más de una década en la Autoridad de los Puertos. En las investigaciones que nosotros hicimos encontramos que se ha incautado o esto ha llevado a un
un total de 0 arrestos y 0 incautaciones en esos muelles. Adicionalmente, no ha funcionado como un mecanismo de recolectar impuestos y contribuciones, que fue el propósito inicial de este sistema de escaneo. De hecho, hace 3 meses se anunció la eliminación de la tarifa por la inspección de los contenedores de carga. Hoy anunciamos la cancelación de este contrato de escaneo para un ahorro sustancial de más de 11 millones de dólares al año. Pero ¿qué está pasando hoy? La autoridad de los puertos demandó a S2 Services de Puerto Rico porque la empresa continúa operando y se niega a abandonar las instalaciones de escaneo, a pesar que el contrato no está vigente. Así que sobre la mesa hay preguntas. ¿Hubo falta de acción administrativa? ¿Se cometieron errores en las certificaciones? ¿Por qué continuaron emitiendo pagos? ¿Puertos? ¿Cómo se aclara este panorama? Bueno, y precisamente para aclarar esta situación, con nosotros se encuentra el licenciado Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, también José Aponte, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara de Representantes, y José Nazario, director senior de Crowley Logistics en San Juan. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, vamos a comenzar con Puertos. Como obedece, supuestamente la responsabilidad ha sido de ustedes porque no dijeron cuándo es que comenzaban a contar esos 90 días que se le había dado para la cancelación del contrato. Esa información no es correcta. Nosotros el mismo día que la gobernadora anunció la cancelación del servicio de escaneo de furgones, nosotros le emitimos la comunicación a la empresa diciéndole que tenían 90 días para abandonar la facilidad. Pero esos 90 días eran en noviembre. Los mismos vencieron a finales de noviembre. Nosotros nos sentamos con ellos a tener conversaciones y buscar una manera que se fueran... ¿Pero era para abandonar la facilidad o para dejar de cobrar? Ambas cosas, ¿no? Lo importante ¿Debió aquí... ocurrir a la vez? Correcto. Y aunque se ha estado cobrando por el escaneo de furgones, la Autoridad de Puertos tiene ese dinero en las cuentas, no se ha emitido el pago, porque como nos encontramos en ese proceso de transición, nosotros queríamos asegurarnos que fuera ordenado y que todo se cubriera y que no hubiera ningún tipo de... Pero ¿cuál es la justificación que da esta compañía, S2 Services, para permanecer allí y cobrar? Ellos dicen y alegan que ellos tienen una cláusula del contrato y que el gobierno de Puerto Rico le debe una cantidad de dinero para ellos poder irse. ¿Qué cantidad de dinero ellos alegan que le debe el gobierno de Puerto Rico? $100 millones. Pero, ¿a qué ellos están adjudicando esa cantidad de dinero? Ellos de 10 indican millones? que hay unas cláusulas en el contrato que, como si ustedes leen la demanda establece que el contrato pues no está vigente. Ellos alegan que tienen una cláusula en ese contrato y que nosotros, el gobierno de Puerto Rico, tiene que pagarle una penalidad por nosotros. Pero ese contrato no quedó cancelado en el 2011, supuestamente. Son asuntos que se van a ver en los tribunales. Este contrato ha sufrido tantos cambios y tantas enmiendas y se ha trabajado de una manera que pues estamos en un punto de que se tiene que interpretar. En el 2018 la misma oficina de la Contralora declaró el contrato leonino. Hay un sinnúmero de circunstancias que podemos determinar que el contrato pero a mí me cancelaron un contrato hace el 2011 y es ridículo que en el 2025 yo esté cobrando. Lo que sucede es que hubo varias conversaciones y negociaciones entre el gobierno y las empresas, ¿no? Y por esta cantidad de años se siguió cobrando y en ese entonces, en el 2011, la Autoridad de los Puertos tenía 60 días. O sea, el gobierno falló. En eso entonces sí. Lo que correspondía entonces en ese momento era activar la cláusula de terminación, pero en el transcurso de las distintas conversaciones y los cambios y las enmiendas, pues nos encontramos aquí en el día de hoy. Aponte, usted ha hecho una serie de denuncias. De hecho, usted advirtió recientemente de un nuevo aumento que entraría ahora también con la carga que llega a Puerto Rico. ¿Cómo y adjudicado que todo esto pasa por el monopolio que hay en puertos? Mira, todas estas compañías han estado lucrándose a favor de ellos y en contra del pueblo de Puerto Rico. Cuando uno sigue buscando las determinaciones de esta compañía, sabiendo que nosotros estamos a expensas del transporte marítimo, porque el 80-85% de lo que se consume en Puerto Rico se importa y de ese 80-85%, el 90% viene por agua. Así que ellos saben que nosotros dependemos del transporte marítimo. Y las compañías marítimas son una cosa y las compañías de servicio portuario son otras. Y en ese servicio, en ese proceso, uno ve unas cosas y otras. Yo voté a favor de la Ley 12 del 2008 y de la Ley 7 del 2009.
que daba paso a este proceso. Sin embargo, durante ese cuatrienio del 2009 al 12 yo hice señalamientos sobre la adjudicación del contrato y situaciones que se estaban dando. Yo no puedo pensar cómo en aquel cuatrienio la autoridad de puerto, que se decía que no tenía la capacidad para unas cosas, aceptó ser el que cobrara por los furgones. Y pasarle entonces, se convirtió en cobrador de la compañía. Y no solamente eso, le dan una enmienda al contrato para que se cobre por el 100% de los furgones, se escaneen o no se escaneen. ¿Cómo va a hacer eso? Si la realidad es que no lo están haciendo, pero no fue mi administración 2009 al 2012. La administración siguiente, 2013 al 2016, no hizo nada tampoco. Y de 2016 tampoco han hecho nada. Tampoco se ha hecho nada. Ha sido en contra del propio pueblo. Nazario, como senior de una de las compañías Crowley que opera allí, ¿cómo usted analiza, verdad, la posición del gobierno en esta situación? Bueno, ellos tienen un contrato con esta compañía S2PR, pero los navieros se rigen por un reglamento. Y nosotros tenemos que seguir el reglamento. Ese reglamento se nos impuso hace más de 10 años. Por lo tanto, nosotros hasta que no se nos dé una fecha de cuándo se le da terminación al reglamento, no podemos dejar de escanear los vagones. En este momento nosotros estamos pidiendo una fecha. ¿Y cuál es la fecha? En este momento nosotros estamos pidiendo una fecha para dejarle saber a nuestros departamentos de facturación. ¿A quién le están pidiendo la fecha? A la autoridad de puertos. ¿Y puertos por qué no les ha dado la fecha? Como mencionamos, en el día de hoy radicamos el injunction para eso mismo, para solicitarles que se vayan y podemos entonces finiquitar. Pero la fecha no era en agosto, los 90 días no comenzaban en agosto. Agosto 26 fue el anuncio que se hizo en Fortaleza. Correcto. Pues entonces, ¿por qué ellos no lo saben? Nosotros hemos mantenido comunicación constante con los navieros. Les mencionamos y les establecimos de que estamos en conversaciones. Y en el día de hoy, pues, tomamos la acción de erradicar el injunction para eso mismo, para finiquitar. Pero siguen de acuerdo con eso, Nazario. Pues, discúlpame, Laisa. Sí. Usted, corríjame si lo entendí mal. Usted acaba de decir que siguen escaneando. Se sigue escaneando porque... ¿Pero por qué? Si ya se eliminó, le dijeron basta, punto, se acabó. No hay... Eso es un reglamento, una situación entre puertos y S2PR. A los navieros nos rige un reglamento que se nos exige escanear los vagones. Hasta tanto no se dé terminación al reglamento, nosotros no podemos dejar de escanear. Nosotros estamos pidiendo una fecha para dejar de facturar y a la misma vez para decirle a nuestros grupos operacionales y a los transportistas que dejen de pasar por donde están las máquinas. ¿De quién es el reglamento? ¿Quién impuso el reglamento? La autoridad de los puertos le impuso un reglamento a los navieros de Puerto Rico. Bien sencillo. Señor director, esta misma noche deje sin efecto el reglamento. Ese reglamento, cuando se impuso hace una década, el propósito del mismo era para mejorar la captación. Está bien, pero déjelo sin efecto. Obviamente un reglamento hay que derogarlo, hay un proceso legal. Deróguelo. Estamos en proceso de eso, al igual estamos analizando derogar la ley 12 del 2008. ¿Y cuánto tiempo puede tomar esto? Bueno, nosotros... Porque están en los tribunales, perfecto, pero mientras se deroga el reglamento, el tribunal adjudica lo que vaya a adjudicar, se va a seguir cobrando. Pero hay otro detalle, y es la buena fe de los propios navieros. Porque si ellos saben que hay una acción del gobierno, y que el gobierno se ha expresado públicamente en que se canceló el contrato y que no quiere que se escaneen, dejen. ¿Quién lo va a llevar a ustedes al tribunal si no escanean? ¿Qué pasa si no escanean, Nazario? Nosotros estamos faltando a la ley si no seguimos el reglamento que se nos impuso hace más de una década. El contrato, vuelvo y repito, es entre puertos y S2PR. El contrato no nos rige a nosotros nos rige un reglamento que nos indica que tenemos que escanear los vagones. Y ese reglamento está vigente. ¿Y si fallan a ese reglamento, a qué se exponen? Nos van a multar. ¿Quién? ¿Quién lo multa? La autoridad de Puerto podría multar, ¿no? Pero de Puerto no lo va a multar si Puerto quitó el reglamento. Nosotros no vamos a multar a los navieros. Ya está. Se lo acabo de decir que no lo van a multar, ya dejen de cobrarlo. Es que los navieros unilateralmente no pueden dejar de escanear los vagones porque nos rige un reglamento que dice que hay que escanear. Pero si ya dijeron que no. No han dado una fecha. Vamos a ver cómo se dilucida esto y esperemos que sea próximamente porque se supone que esto ya entrada en vigor ya hace un tiempito atrás, hace un mes atrás.
con cariño. Bueno, amigos, nuevamente gracias por su sintonía. Hasta aquí este martes. Los esperamos mañana a la misma hora aquí en Jugando Pelota Dura. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengamos. ¿Qué es lo que viene ahora, Laisa? ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora, Laisa? El Conquistador. Ahí está. Y saludos a Ferdinand, que nos está viendo. Un abrazo. Un abrazo. Te queremos. Abrazos, Ferdinand. Y a Alex. Ay, Alex, qué bueno.